Aquí en el noticiero y en el programa 3030 estamos siguiéndole la pista y tomando el pulso a este proceso de la elección de los nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia, que concluye el 25 de enero con la elección precisamente en el Congreso Nacional. Es en el Congreso Nacional los diputados los que van a elegir a los nuevos 15 magistrados. Pero de aquí a enero, esta junta nominadora, integrada por 7 instituciones, deben recibir todas los currículum, los autopropuestos, abogados y notarios autopropuestos y otros que propongan algunas instituciones o ciertos sectores, analizarlos, evaluarlos y luego presentar allá en enero una nómina de no menos de 45 para que de ahí salgan 15, que finalmente va a decidir el Congreso Nacional, los diputados. Unos minutos esta noche aquí en el noticiero con el doctor en Derecho Constitucional, el abogado Juan Carlos Barrientos. Abogado, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches, Edgardo. Un gusto saludarlo. Abogado, he escuchado dos cosas recientemente. A pesar de que ya este proceso de la integración de la Junta Nominadora y lo demás ya va caminando, a pesar de los obstáculos que hubo para esto, pero ya va caminando, pero sin embargo he escuchado un par de cosas que creo que no hay nadie mejor que usted para que usted lo pueda explicar, orientar e informar correctamente a nuestros amables televidentes. Que esta Junta Nominadora es inconstitucional y que lesiona además o interfiere en las facultades que tiene o atribuciones el Congreso Nacional en la elección de los magistrados. ¿Qué opina usted de eso? Bueno, yo pienso que si está dentro de la Constitución, no puede ser inconstitucional. Inconstitucional es lo que está fuera de la Constitución oponiéndose a ella. Pero no puede la misma Constitución ser inconstitucional. Lo que ocurre es de que la Constitución establece de que las facultades del Congreso Nacional son indelegables. Y la facultad de elegir los magistrados y seleccionarlos, originalmente el Poder Constituyente que redactó esta Constitución se la otorgó al Congreso Nacional. Posteriormente, en 1998, cuando ya llevaba bastantes años nuestra Constitución, el Congreso Nacional decide reformar la Constitución para incluir la Junta Nominadora. Mientras no haya un recurso de inconstitucionalidad o una sentencia de la Sala de lo Constitucional o una derogatoria del mismo Congreso Nacional, esa figura va a seguir siendo constitucional, aunque no haya sido el espíritu original del constituyente. Y me parece a mí que este no es el momento para estar cuestionando eso, porque ya no hay tiempo y tenemos que llevar a cabo el proceso con lo que tenemos. Y lo que tenemos es la Junta Nominadora. Tuvieron 7 años para hacer los cambios pertinentes en la Constitución de la República y no hacer parchos como los han venido a hacer con la ley de la Junta Nominadora. Entonces, tal vez para la próxima elección se decide buscar un procedimiento nuevo, porque ya quedó probado de que no hay confianza en la Junta Nominadora y básicamente es un procedimiento, para mi criterio, fallido para elegir magistrados. Pero hay que ver el ejemplo de otros países, de cómo eligen ellos sus magistrados. Pero constitucional. Claro, constitucional. Ahorita es constitucional, mientras no haya una sentencia declarando lo contrario. Nos guste o no nos guste, nos parezca o no nos parezca lo que haya hecho las juntas nominadoras anteriores con la elección de los magistrados anteriores, como usted dice, es lo que tenemos, es lo que hay. Y mientras no haya ese proceso de reforma, hay que continuar con este proceso y vigilarlo de la mejor manera posible, supervisarlo, acompañarlo para que sea de la mejor forma. Es correcto, porque, repito, si dudaban de la Junta Nominadora, de que fuera el procedimiento más idóneo para la elección de los magistrados, debieron haber procedido con tiempo a la reforma constitucional.
porque a estas alturas no es posible estar demeritando o cuestionando la constitucionalidad de la Junta Nominadora a pocos meses de la elección. Eso o sea, que tuvieron, como usted dice, 7 años desde la elección de los magistrados actuales para proponer la reforma, para aprobarla, para ratificarle una siguiente legislatura y luego definir un mecanismo consensuado para este proceso de elección. Es correcto, pero no lo hicieron y se han dedicado a estar cuestionando y a estar demeritando y puntualizando temas que todos los hondureños ya lo sabemos. Definitivamente el procedimiento ya ha quedado demostrado que no es el mejor. Nunca se elige a los mejores abogados y notarios, con sus excepciones, por supuesto, porque hay grandes abogados que han dado cátedra dentro del ambiente jurídico como magistrados de la Corte Suprema, pero el pueblo hondureño demanda de un procedimiento que sea más basado en la meritocracia que en aspectos de carácter político, que son los que han primado en este tipo de elecciones. Esto de que no nos parezca o cuestionemos o no el tema de la Junta Nominadora, pero que se está haciendo ahora, cuando ya el proceso comenzó y se debió haber hecho antes, como usted ya lo explicó bien, está como el tema de que debe ser abogado y notario. Muchos dicen, bueno, si notario solo hay como, por decir algo, 2,000, es decir, el 98%, el 99% del resto de los abogados no pueden participar en ese proceso de elección de los nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Bueno, si eso era un problema, ¿por qué no se revisó también, verdad? Claro, pero yo le voy a dar a usted una explicación del por qué se exige que sea notario el que va a ser magistrado a la Suprema Corte. Desde la Constitución original del 82 se estableció que el título de abogado lo otorgaba la Corte Suprema de Justicia, y al otorgar concomitantemente el título de abogado se otorgaba también la autorización de ser notario, es decir, el exequatur, que es la autorización que da el Estado para que una persona se convierta en ministro de fe pública. Para eso había que ir a hacer un examen a la Corte Suprema de Justicia. Era un examen oral que duraba como 5 horas, y después de, si usted pasaba el examen, le otorgaban el título de abogado y después le daban la autorización para ser notario. Hubieron un montón de quejas al respecto, y entonces se decidió que de ahora en adelante, hace un par de años, el título de abogado lo iba a otorgar las respectivas facultades de Derecho de las diferentes universidades, y las personas que habían sacado el título de licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, que era el título que daban las universidades, tenían que llenar una serie de requisitos donde acreditaran de que habían litigado en los tribunales de la República y que tenían ciertos años de experiencia, para que entonces les homologaran el título de licenciado y le dieran el título de abogado. Pero la Corte Suprema entonces se quedó otorgando el título de notario, y para ello hay que ir a hacer un examen a la Corte Suprema de Justicia, donde le preguntan de todas las ramas del derecho, y si usted pasa el examen, entonces tiene el exequatur de notario. Entonces la gran pregunta es, ¿cómo va una persona que no es notario a examinar a postulantes que quieren ser notarios? Sería totalmente absurdo e incongruente. Por esa razón es que se pide título de abogado y notario. Ahí en la Constitución dice abogado notario, pero es porque por un error, una fe de ratas, al momento de imprimir la Constitución se comieron la letra Y.
porque, repito, antes el título era abogado y notario. Ahora solamente hay título de abogado y después usted con su examen obtiene el exequatur notarial. Entonces, si eso no le gusta, tienen que otorgarle a otra institución del Estado la capacidad de poder dar el título de notario, y también tienen que proceder a reformar la Constitución en el artículo 311, que es donde se establecen esos requisitos. Pero aquí no es cuestión de lo que a mí me gusta o lo que yo quiero, sino que es lo que manda la ley. Y usted no puede venir a trastocar la ley y andar nombrando personas que no tienen los títulos que la Constitución exige, como pasó, por ejemplo, con el caso del procurador, que la Constitución habla de que tiene que ser notario y ahí pusieron una persona que no lo es. Es el artículo que habla de los requisitos. ¿Es el 309 o el 311? El 311. El 311, que habla de los requisitos para ser... Ya habla de cuáles son los requisitos. De los magistrados. Abogado y notario. Como dice usted, si abogado no, y notario. Sí, como dice usted, si no le gusta, si alguien encuentra un problema en eso, bueno, también hubo 7 años desde la última elección de los magistrados actuales para poder presentar una reforma y resolver este asunto, pero no se hizo. O sea, hay que seguir con lo que tenemos en la Constitución, con la Junta Nominadora y con los actuales requisitos. Así es, y si quieren cambios, pues en el Congreso Nacional deberían de presentar las mociones pertinentes. Pero ya no para esta elección de los actuales magistrados del 25 de enero de 2023, sino que para dentro de 7 años. Tendría que ser para la otra. Muy bien. Otro tema siempre relacionado con este asunto, abogado, dentro de las 7 instituciones de la Junta Nominadora, hay 6 que establecen que un representante, que hablan de un representante que debe ser electo en cada institución sabrá cómo, y la Constitución y la ley de la Junta Nominadora establece cómo es ese proceso de selección del representante de determinada institución ante la Junta Nominadora. Pero la única persona o institución que la misma Constitución establece que debe ser es la comisionada, en este caso, Nacional de los Derechos Humanos, CONADE. Y todos hemos visto y hemos escuchado unos cuestionamientos al proceso, a si ella tiene actualmente los requisitos, la abogada Blanca Izaguirre, si actualmente tiene los requisitos y que si su proceso de elección fue el correcto. ¿Qué tiene que decir sobre eso, abogado? Bueno, yo he examinado la ley del comisionado, que es una ley especial, y la ley especial se opone a una ley general y se aplica de manera preferente, y ahí en esa ley lo único que dice es que tiene que ser un profesional de las ciencias jurídicas o universitario, nada más. Ahí no exigen de que esa persona sea un abogado colegiado, y la colegiación básicamente es para ejercer actos de procuración, donde los abogados vamos a los tribunales a presentar demandas, escritos, o vamos, por ejemplo, a instituciones del Estado administrativas presentando todo tipo de peticiones. Pero ya está aprobado dentro de la práctica de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que los ombudsman o comisionados de derechos humanos no hacen actos de procuración, sino que simplemente representan al derecho humano como instancia dentro del Estado. Y ahí la prueba está de que en el pasado han habido comisionados de derechos humanos que no han sido ni tan siquiera abogados. Y le recuerdo al doctor Ramón Custodio López, que era doctor en farmacia o doctor en química, creo, doctor en química y farmacia, o médico general, que de ninguna manera él fue
en algún momento cuestionado porque no era abogado. Y yo tengo entendido que la señora Izaguirre es abogada de una universidad privada y ya desde ahí cumple con los requisitos. Entonces es evidente que están tratando de hacer cuestionamientos a destiempo, me parece a mí, con el objeto de tratar de manipular la representación que tiene este comisionado de los derechos humanos en la Junta Nominadora. Ahora, le voy a decir algo como una opinión muy particular mía. Yo siempre he opinado que dentro de las organizaciones que están en la Junta Nominadora, por ejemplo, el comisionado de los derechos humanos no tiene nada que andar haciendo ahí, porque ese no es un tema de derechos humanos. Tampoco tiene por qué participar un representante de la Corte Suprema de Justicia. Si es que precisamente la Corte tiene interés en el tema, porque se van a elegir magistrados de la Corte. Entonces la Corte sería juez y parte, porque también está metiendo la cuchara para participar en la elección. Y tenga la seguridad que si ahorita la Corte está bajo un control de un partido político, la persona que van a nombrar como representante va también a tener el mismo espíritu político que tienen los actuales miembros que dominan la Corte. Entonces ya van conjugando con pelota adelantada. Ahora, diferente es el tema del COEP o el tema, por ejemplo, de las organizaciones obreras o las facultades de derecho o el colegio de abogados, que también tiene algún sesgo político. Y en el pasado, gran parte de los pleitos que han habido para controlar el colegio de abogados principalmente se daban cuando tocaba integrar la Junta Nominadora. Entonces aquí nosotros vemos de que el otro problema está con las organizaciones de la sociedad civil, porque ahí participan en unas asambleas bien raras un montón de organizaciones que a saber de dónde han salido y que de repente tienen voto para efectos de elegir representantes. Y después va a ver usted, como en la vez pasada, que el representante de la sociedad civil después aparece en un puesto de gobierno y el otro de la Junta Nominadora lo aparecen nombrando en otro tribunal o en otra entidad del Estado. Entonces eso crea mucha suspicacia y eso es lo que en determinado momento ha creado conflictos con este tema de la Junta Nominadora. Pero que no hay credibilidad. Pero indistintamente de eso, eso es lo que hay. Y lo que hay que hacer es supervisarlo y tener los mayores ojos puestos ahí, nacionales, internacionales, lo que sea, para que esto salga y salga bien. Y ya después vemos cómo lo resolvemos para el futuro. Es correcto lo que usted dice. Ahorita hay que tratar de tener la mayor vigilancia de parte de la sociedad civil, todo el mundo, de parte de organismos internacionales, de parte de las mismas Naciones Unidas, y tratar de que la escogencia se haga basada en criterios de mérito, porque fíjese que, por ejemplo, hay mucha subjetividad para poder otorgar en determinado momento las respectivas puntuaciones a los abogados y notarios que van a participar. Por ejemplo, ahí hay una calificación por idoneidad. Y de repente, si usted me cae mal a mí o políticamente no es usted potable, yo le puedo poner una nota baja en idoneidad y potenciar esa nota en otro que sí quiero que quede dentro de la nómina. Pero eso, repito, va a ser la observancia tanto de instituciones nacionales como extranjeras, la que van a venir a purificar lo que hay, como dice usted. Muy bien, gracias. Abogado Juan Carlos Barrientos es doctor en Derecho Constitucional. La Fundación Intur firmó